Bien, mis hermanos, el sermón del día de hoy, o la prédica del día de hoy va a estar basada en Juan 1:12. Y antes de darle lectura a esta parte de la escritura, me gustaría empezar con esto. Al paso del tiempo, el ser humano sabemos que pasamos por diferentes etapas. Se cree que nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y por último, ¿qué pasa? Morimos, ¿verdad? Y entendemos que este es el ciclo de la vida. Y sabemos que cada etapa de nuestra vida es hermosa porque aprendemos de cada una de ellas diferentes cosas, siempre y cuando las aprendemos a vivir conforme a Dios le agrade. Pero en especial, quisiera hoy hablarle en especial de cuando uno forma una familia y el Señor empieza a bendecir a esa familia con pequeñas criaturas. Porque Dios permite experimentar, hermanos, un amor puro, sin dolor, sin rencor, de unas personitas tan indefensas, tan vulnerables, que cuando uno los carga a lo mejor son suaves, son pequeños, ¿verdad? Pero nada más crecen, qué bárbaros. Que uno no cree ni tiene ni idea ni lo grande ni lo lejos que pueda llegar a ser, ¿verdad? Para mí en lo personal, ese amor para con los hijos es algo inexplicable. Ese amor que uno le da al hijo, que si le pasa algo, corres a verle. Y si no me creen, pregúntenle ayer a Mel, mis hijos tuvieron un accidente el día de ayer, qué bárbaro, casi vuela por llegar, ¿verdad? Gracias a Dios no fue nada fuerte, pero un chichón sí tuvieron. Me gustaría que pudieras poner la foto. Eh, Hermanos, es algo inexplicable. Que no sé ustedes, pero los que tienen hijos podrán entender esto. Y los que no tienen, pues fueron niños o tienen hermanos. Pero puedo decir que uno como papá experimenta un amor diferente para, para con ellos. Ese amor que le comento, que si le pasa algo, corre a verle, que está enfermo, se desvela por él, que usted trabaja para que no le falte nada. Te esfuerzas más como papá, como mamá. Pero ¿sabe algo, mi hermano? Me di cuenta de algo en especial, que esas pequeñas criaturas se empiezan a llenar de privilegios, se empiezan a llenar de, a veces, complacencias que uno les da, porque uno los empieza a amar, los empieza a cuidar, los empieza a alimentar, los educa, los educas a tal grado, hermano, que van creciendo y van adquiriendo actitudes tuyas. ¿A poco no? Aquellos que tienen hijos se da cuenta uno que a veces tienen el mismo carácter que uno, o hay veces que tienen hasta actitudes buenas de uno, la verdad. Yo veo que mis hijos, no soy la persona más disciplinada, pero veo que uno de mis hijos son disciplinados, son obedientes, y uno trata de que los hijos sean así, ¿verdad? Entonces, por eso uno se da cuenta que nuestros hijos se empiezan a llenar de privilegios, se empiezan a llenar de ese amor inexplicable. Si gusta, ya la puedes quitar. Así que me gustaría hoy darle lectura a Juan 1:12. Y dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios.
Lo vuelvo a repetir, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Pero la primera pregunta que tenemos, ¿qué es potestad? Es que tenga el derecho y tenga el privilegio de ser un hijo de Dios. Pero, hermano o amigo invitado, ¿qué es ese privilegio que Dios da? Para algunos de nosotros que ya hemos sido reconciliados con nuestro Señor o nos hemos entregado a Él, sabemos que es ser un hijo de Dios. Pero para usted, amigo, que hoy nos visita, déjeme comentarle una de las características que tiene ser hijo de Dios. Una de ellas es saber que Dios le ama. Ese mismo Dios, creador de todo, creador del cielo, de la tierra, de todo lo que usted puede ver, de toda la materia prima. De ese Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Ese mismo Dios que guió a Moisés. Ese mismo Dios que le dio instrucciones a Noé y a Daniel, que lo protegió en el foso de los leones. Dice la escritura que es el mismo Dios que mandó a su hijo a morir por cada uno de nosotros. Y a los que gusten buscarlo ahí adelantito en Juan 3:16, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo, dice que para que todo, para que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, en esta ocasión que hablamos del Hijo de Dios, no pasó como lo que pasó con Abraham, que cuando le dice el Señor, ve y ofrece a tu hijo en sacrificio, dice que más adelante, antes de degollarlo, Abraham a su hijo, dice que se le aparece un ángel, ¿verdad? Y lo detiene. Pero en esa parte, Dios no permitió eso que pasara con su hijo. Dios permitió que pasara el proceso, a pesar de que su hijo le clamó, Señor, ¿por qué me has desamparado? Dios dejó que pasara eso para que cada uno de nosotros, como hijos de Dios o amigo hoy invitado, puedas gozar del privilegio de ser adoptado y ser hecho su hijo. Pero también déjame decirte otra característica y otro privilegio que tienes, el saber que el Señor, hermano, siempre provee para nuestras vidas. Sé que allá en el mundo hay mucha gente que le provee porque Dios hace llover sobre justos e injustos. Pero usted y yo sabemos quién es el dador de todo, ¿verdad? Usted y yo sabemos quién le da el trabajo, quién le da la salud, quién le da la vida. Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y dice más adelante, y vuestro Padre Celestial aún así las alimenta. Y ese versículo termina con una pregunta muy interesante. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Qué valor tenemos nosotros, verdad? Por eso nos da ese privilegio de saber que Dios siempre nos cuida. Otro privilegio que tenemos, hermanos, es que el Señor le protege. Porque pasamos infinidad de circunstancias, mi hermano, que uno no se explica, que uno a veces no entiende, que pedimos explicaciones como seres humanos, pero Dios nos sigue protegiendo de cualquier circunstancia que pasamos. Y déjeme contarle esta historia. Una vez tuve yo un percance con el auto que traía. Por la parte de atrás del auto llega una camioneta y se impacta.
Hermano, a mí me lastimó un poco el cuello, pero cuando usted tiene un seguro, yo recuerdo en ese momento que sube ahí en el auto, le hablé al seguro, el seguro no tardó, hermano, gracias a Dios no tardó 10 minutos, llegó muy rápido. Al llegar el seguro, recuerdo que el ajustador me dice, no te preocupes, ahorita lo arreglamos. Hermano, no me tuve que bajar del auto. Firmamos, me dice, ahorita en un momento queda listo, te das tu hoja y te puedes retirar. Hermano, imagínese si un seguro de auto te hace sentir esa seguridad de que no tienes que bajar a discutir, ni bajar a hablar, ni a dialogar con nadie más. La protección de Dios. Sé que no se compara con nada, pero el Señor le protege. Cuando tú tienes ese privilegio de cuando ya le perteneces a Dios, hermano, mejoras esa comunicación con Él. ¿Por qué? Porque le empiezas a orar más, porque le escuchas más por medio de su palabra, le tienes esa confianza de decir tus necesidades, le tienes esa confianza de decir esas alegrías que están pasando por tu vida. Pero ¿sabe algo bien importante? Le da el privilegio de imitarle. ¿Por qué se lo digo? Porque es lo mismo que pasa con cada uno de nuestros hijos, porque como nosotros los educamos y pasamos tiempo con él, ellos empiezan a adaptar costumbres de nosotros, actitudes de nosotros, a veces ese mal carácter que traemos, hasta las cosas buenas que tenemos. Pero como usted le empieza a imitar a nuestro Señor, porque pasas más tiempo con Él, aprendes de Él, empiezas a transformarte, empiezas a tener actitudes que a Dios le agradan. Te vuelves un obrero de Dios porque eres más servicial. Justo nuestro hermano Abraham en la clase hablaba de eso, ¿verdad? Te vuelves más manso, tienes más misericordia, te vuelves más servicial. Pero hay algo más importante, mi hermano, que quisiera y amigo decirte. Vas a tener un gran derecho. Derecho a una gran herencia. Me gustaría que le diéramos lectura a Romanos 8:17. Romanos 8:17. Y le doy lectura desde el 15. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción, porque en el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, porque juntamente con Él seamos glorificados. Bien, nuestro hermano en la clase nos decía que a veces hay cosas buenas que pasan en nuestra vida, pero así también hay cosas malas que pueden llegar a nuestra vida. Por eso marca la escritura, como cosas buenas se pueden pasar, pero cosas malas. Pero tú vas a seguir teniendo esa herencia, siempre y cuando sigas los estatutos de nuestro Dios. Hermano, imagínese tener esa gloria eterna, esa gran herencia al final de nuestras vidas. Usted va a poder recibir esa herencia. Hermano, no es una herencia que aquí cuando se juntan las familias agarran y pelean por los terrenos. No, hermano, no es eso. Es algo más grande y más valioso. Y me gustaría seguir leyendo nuestro versículo base, que es Juan 1:12. Y dice, en la segunda parte que dice, a los que creen, a los que creen. Y como le leía más adelante, dice Juan 3:16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo el que aquel cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted pueda recibir esa gran herencia. Porque no envió a Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo pueda ser salvo.
Pero ¿qué es creer, hermano? Pero antes que eso, por eso es que nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Pero ahora sí, ¿qué es creer? Creer viene ligado a la fe. Hebreos 11, 1, 2 y 3 lo dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice el versículo 2 de Hebreos 11, 2 dice, porque por ella alcanzamos o alcanzaron buen testimonio, ¿quién? Los antiguos. Y usted lo puede leer en infinidad de historias que vienen marcadas aquí en la escritura. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muchas veces nosotros como seres humanos buscamos explicaciones para todo. Buscamos explicación de cómo fue creada la tierra, de cómo se fue hecho esto, que cómo le hago para que se cree bien una silla, que tenga el mejor auto, los mejores componentes para utilizar la mejor mochila, los mejores zapatos. Siempre buscamos explicación para todo porque somos seres humanos a veces. Pero si buscamos quién es el creador y el dador de la vida, siempre llegaremos al mismo punto que nuestro Dios es el creador de todo. Por eso es que empezamos a desarrollar esta fe y empezamos a creer. Y de que comentarle unos pasos que nosotros hemos resumido para poder llegar a nuestro Señor Jesucristo y a la redención de nuestros pecados. Una de ellas es oír. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír. Y por eso, porque oímos, desarrollamos el creer, que es la fe. Pero después de esto, nuestro hermano Abraham, para los que estuvimos, dice una parte muy importante que es arrepentirse. Arrepentirse de su mal modo de vivir, arrepentirse de nuestras acciones, arrepentirnos realmente de nuestros pecados. En Romanos 11, 10, 9, 10, 9 y 10, viene otra parte que dice que es importante, aparte de oír, de creer, de arrepentirse, es confesarse. Dice Romanos 10, 9 y 10, dice el 9, y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y me gustaría volver nuevamente a Juan 1:12. Al inicio de este versículo dice, mas todos los que le recibieron. ¿Y qué es recibir, hermanos? Es haber pasado por el bautismo. Haber sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haber sido sumergido en agua, morir para la carne y salir siendo un hijo de Dios y poder gozar de esos privilegios. Poder gozar de una nueva familia, tener unos derechos que el mundo no le da, hermano. Así que, hermano y amigo, espero que te haya servido para reflexionar, que usted sepa que Dios le ama, Dios le cuida, Dios les protege, Dios le provee. Y usted también tenga el derecho de poderle imitar y servir. Que gracias a Dios nosotros hemos tenido esa oportunidad de hacer diferentes eventos aquí y poder servirle de diferentes formas. Pero amigos, si tú estás aquí, te hago la invitación. Hoy no te vayas sin gozar de una nueva familia y tener
un padre que siempre te va a cuidar. Dios les bendice.